El sector de la construcción y el fenómeno de la obra pública cobraron una magnitud inédita en el siglo XXI, tanto en su peso sobre la economía provincial como en su importancia política, aunque es escasa la atención de la investigación. La obra pública constituye un campo social con alto nivel de consenso sobre la distribución de contratos, aunque esto no implica que la nueva élite económica determine la agenda provincial. Mi tesis de maestría se concentró en una empresa transnacional argentina, un fenómeno muy curioso de hidroenergía, diseñadora y desarrolladora de turbinas hidráulicas. Entonces ya había tenido una relación con el ámbito de la infraestructura. Y la otra vertiente es lo que llevamos adelante acá en el instituto, que vino de la impronta de Fernando Jaume, que es el estudio de los procesos hegemónicos y cómo se cruzan ambas cosas, porque nosotros tenemos como una especie de hipótesis de trabajo inicial de que de la fuerte avance del sector de la construcción sobre lo que llamaríamos la élite económica misionera. Y esto es una primera gran curiosidad, porque a cualquiera que se le pregunta cuál es el sector económico más importante o de qué se compone la élite económica misionera, te dice yerbateros o madereros. Y en realidad, tanto desde el peso en el Producto Bruto Geográfico Provincial, como, que es para nosotros mucho más importante, la injerencia sobre la agenda, el sector de la construcción ganó un espacio enorme, sobre todo a partir del siglo XXI. Nuestra pregunta inicial puede dividir también en dos. La clásica explicación causal de historia, que es ¿por qué el sector ganó tanta preeminencia? Y porque, en particular, sobre todo, porque hay una clara asociación que es muy fácil de demostrar estadísticamente entre esa gran porción en la economía con la obra pública. Y la obra pública es un fenómeno demasiado importante en sí mismo. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Porque se puede hablar de una explosión del sector a colación de una explosión de la obra pública en este contexto, ¿no? Y la otra es el question how, como decimos, es cómo se produjo el avance del sector, y ahí aparece nuestra perspectiva, la perspectiva de Pierre Bourdieu, digamos, la idea de tomar la obra pública como un campo social. Y entonces lo que ocurrió es que para nosotros, a pesar de que no puede decirse que la agenda provincial esté digitada o determinada o manejada o manipulada por el sector, es un sector invitado a la mesa muy centralmente. Y esto surgió de dos grandes cosas. La necesidad política de legitimación a partir de la crisis del 2001, la posibilidad de visibilizar la gestión está estrechísimamente asociada a la evidencia física del cemento, del asfalto, en los tres grandes rubros: las obras de arquitectura, las grandes obras de arquitectura, las obras viales y las viviendas. Por supuesto que hay más, pero nosotros nos concentramos en esos. Y en esta lógica del campo hay un fenómeno muy curioso, que es el retroceso relativo de los... Bourdieu habla de capitales. Es un esquema muy interesante, porque en vez de hablar solo del capital económico, del capital simbólico, del capital social, del capital tecnológico. En esta interrelación del contrato de la obra pública se fue desequilibrando la balanza, y a pesar de que los constructores no determinan la agenda, para nosotros eso es así,
en esta relación de juego de capitales, la balanza se inclinó a favor de ellos y la estructura, digamos, de las empresas, por supuesto, como siempre, es una pirámide. Nosotros incluso construimos una clasificación que le llamamos clasificación dinámica, porque es como ver los estratos de importancia de las empresas, que además son más de 600 en millones, son casi más que la cantidad de plantas de aserradero que hay en millones, y que además crecieron muchísimo en el siglo XXI, esa demografía empresarial, pero en esos niveles de esa pirámide no se trata de ver esencialmente los niveles, la magnitud de capital de cada uno, la cantidad de empleados, que es una visión más clásica, sino los cambios en el tiempo. Por eso le llamamos clasificación dinámica. Entonces, una empresa que empezó de tal manera, ¿qué tendencia tiene a transformarse de tal otra manera, ¿no? Y por supuesto que esto no es aislado de Misiones. Nosotros hicimos alguna comparación con el Chaco, que es una provincia con edad, con biografía similar a Misiones y movimiento demográfico similar. Y en el marco también de un proceso nacional muy fuerte de preeminencia de la infraestructura en la agenda pública.